Damos gracias a Dios porque nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes un tema muy especial. Y el tema de esta oportunidad es en quiénes operan las maldiciones generacionales. Muchas veces nos preguntamos por qué es que nosotros como cristianos estamos viviendo algunas cosas que vivieron generaciones pasadas. Y decimos, bueno, con mi esposa nos preguntaban muchas veces por qué es que las familias cristianas viven con algunas actitudes, comportamientos que tenían otras generaciones que no conocían a Dios, pero nosotros que sí conocemos a Dios, ¿por qué es que se repiten esas maldiciones? Entonces vamos a ver por qué operan esas maldiciones en muchas personas todavía. Y vamos a ver qué es una maldición. Una maldición es una expresión dirigida en contra de una persona para desearle el mal. ¿Cuántas veces no hemos recibido nosotros muchas maldiciones? Han hablado mal de nosotros, nos han deseado el mal. Y quizá algunas veces por error también nosotros hemos declarado malas confesiones en contra de otras personas deseándoles el mal. Pues esa es una maldición, es un maldecir en contra de otra persona. Y hoy vamos a descubrir a la luz de la palabra, con la ayuda de mi esposa aquí, y de las escrituras, por qué es que esas maldiciones operan todavía en nuestras generaciones cuando ya no deberían hacerlo. Realmente en esta ocasión queremos leerles el libro de Éxodo, su capítulo 20 y su versos 5 y 6, que dice así: No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Realmente aquí hay dos cositas que nosotros queremos resaltar, ¿verdad? Donde realmente la maldad de los padres, el Señor la condena, porque Él le estaba dando estos mandamientos a Moisés. Está entre los 10 mandamientos, y realmente el Señor le hablaba a Moisés y ponía esta ley para el pueblo de Israel. Realmente, si los padres hacían cosas malas, Dios iba a visitar las demás generaciones de esos padres que vivían de una manera que al Señor no le agradaba. Pero también dice el versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Realmente, si nosotros como hijos de Dios lo amamos a Él, entonces nosotros vamos a recibir esas bendiciones de Así parte de es. Dios. Ya no vamos nosotros a heredar cosas de nuestros padres, cosas que ellos hicieron que a Dios no le agradaron. Ahora nosotros recibimos esas bendiciones de parte del Señor si le amamos. Quiero leerles en el libro de Ezequiel capítulo 18 del 19 al 21 y verso 32 los siguientes versos. Dice, tal vez, esto es en el lenguaje actual, tal vez ustedes me pregunten, dice Dios, ¿y por qué no es castigado el Hijo por los pecados del Padre? Y yo contesto, porque el Hijo llevó una vida recta y justa y obedeció todos mis mandamientos. Ese Hijo merece vivir. Ni el Hijo tiene que ser castigado por los pecados del Padre, ni el Padre tiene que ser castigado por los pecados del Hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Sin embargo, puede ser que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometía y se aparte de la maldad, pues yo les aseguro que si realmente obedece todos mis mandamientos y vive una vida recta y justa, no morirá. Verso 32. Yo no quiero que mueran, dice Jehová. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pues aquí la palabra es clara, ¿verdad? Que nadie va a pagar por los pecados de otros, ¿verdad? Entonces, si nuestros padres pecaron, si nuestros abuelos pecaron, pues nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias de los actos de ellos,
cuando nosotros ya tenemos una vida en Cristo Jesús. No tendríamos por qué pagar las consecuencias de ellos, dice la palabra. Ni nosotros como hijos, si hemos pecado, si hemos fallado, pues nuestros padres en ningún momento tienen que pagar las consecuencias de nuestros actos. Pues definitivamente aquí cada quien es responsable de cómo vive y de lo que hace. Entonces aquí la palabra nos aclara esto. Hay dos escenarios que nosotros en los cuales vamos a meditar este momento precioso, y son estando sin Dios. Estando sin Dios, todas las maldiciones y herencias pueden tener efecto y repetirse en las familias. Cuando no tenemos a Dios en nuestros hogares, en nuestros corazones, definitivamente las herencias de las generaciones, toda maldición puede repetirse en nuestras vidas cuando no estamos en Dios. Y si nuestros hijos no están en Dios, pues automáticamente ellos reciben muchas veces esas maldiciones y las vuelven a repetir, y así sucesivamente van de generación en generación, dice hasta la cuarta generación, dice la palabra, ¿verdad? De los que me aborrecen, o sea, de los que aquellos que no tienen temor de Dios en su corazón, que en ningún momento piensan buscar a Dios, pues estas maldiciones generacionales automáticamente pasan de generación en generación. Y vemos el otro escenario, estando en Cristo, estando en Dios, en el Señor. Dice el Proverbios 26:2, la maldición sin motivo jamás surte efecto, es como un ave sin rumbo, dice la versión en el lenguaje actual. Pues definitivamente ninguna maldición que haya sido declarada en contra de nosotros va a tener efecto cuando ya estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nada va a tener efecto, ya sea que sean nuestros padres, los seres más queridos que nosotros tenemos cerca de nosotros y que declaren algo malo sobre nosotros, definitivamente no van a tener efecto, porque no tienen ningún motivo de ser, porque en el Señor Cristo Jesús Él ha pagado todos nuestros pecados y todas nuestras faltas, y en Él nosotros somos libres de toda maldición. El libro de Juan capítulo 3 verso 3 dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba hablando aquí a Nicodemo, y Nicodemo le decía, bueno, ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo si ya soy viejo? Pues definitivamente el Señor le decía ahí, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero si ya lo hemos hecho, entonces sigue la interrogante. ¿Por qué muchas veces las maldiciones se repiten y operan en nuestros hijos? Y nosotros las vemos y decimos, pero si ya estamos en Cristo, pues vamos a analizar por qué suceden estas cosas. Y vamos a ver cuáles son los patrones, algunos de los patrones de conducta que se repiten en nuestras familias. Y aquí tenemos una pequeña lista. Hay muchas otras cosas más, pero las vamos a mencionar. Y tenemos aquí el alcoholismo y la drogadicción. Pues estos son patrones que muchas veces se repiten. Por ejemplo, mi bisabuelo fue alcohólico, fue drogadicto. Pues mi papá también fue alcohólico, fue drogadicto, tuvo muchos vicios. Y si yo no estoy en Dios, si yo no estoy en Cristo Jesús, esas maldiciones pueden seguir operando en mí. Por eso es que hay muchas familias que se preguntan, ¿por qué es que mi familia sigue con este tipo de vicios, con el alcoholismo y la drogadicción? Porque muchas veces no estamos en el Señor. Pero vamos a seguir viendo esta lista. También tenemos otro puntito que es la prostitución, ¿verdad? Hay muchos casos también de prostitución en mamás, en abuelas, en tías, en tíos, en muchas personas, ¿verdad? Que han traído todo eso de generación en generación. Y muchas veces también las mujeres quieren heredar eso a sus hijas, ¿verdad? Porque ellas fueron así o fueron criadas así, también ellas quieren criar a sus hijas de la misma manera. Entonces esto se va repitiendo de generación en generación. También es uno de los puntos que nosotros tenemos aquí, la prostitución. También tenemos otro punto que son las violaciones.
Se repiten mucho estos casos en familias, el caso del incesto, relaciones entre familiares, pero muchas veces son relaciones forzosas y eso se llama violación. Entonces muchas veces suceden estos patrones de conducta que muchas veces nos asombramos. Yo veía el otro día un testimonio de una persona que fue violada a los 9 años en su casa por un familiar. Luego pues esta niña sigue creciendo y se va a vivir a la casa de un tío. ¿Y qué pasa a los 15 años? Que a los 15 años uno es su tío donde ella se fue a vivir, pues la violó nuevamente. Pues salió de ahí decepcionada y embarazada, ya iba a tener pues un bebé a causa de esa violación y se va para otro país. ¿Y qué sucede? Que nuevamente en ese país, ya después de muchos años de haber sido violada la segunda vez, pues viene una tercera vez, una tercera violación. Entonces uno se queda sorprendido y asombrado, pues ¿por qué en diferentes lugares, con diferentes personas se repiten esos patrones? Pues definitivamente porque se vive bajo una maldición que no se ha roto, ¿verdad? Y aquí tenemos muchas otras cosas que suceden. También tenemos la violencia, ¿verdad? La violencia en el hogar realmente también es otro patrón que muchas veces se va heredando de generación en generación por lo mismo que los hijos ven con los padres. Se casan y dicen, ah, no, si mi mamá era así, mi papá era así también, violento, agresivo, abusivo, entonces yo también lo tengo que hacer porque así lo vi en mis padres. Entonces esa es otro de los puntos que tenemos, la violencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que romper todo eso en el nombre de Jesús para que nuestro hogar y nuestra familia sea una familia bendecida. En esto de la violencia yo quiero decirles a muchos que la violencia es un acto de cobardía, pues que muchas veces se afecta a las personas más vulnerables, pues a los niños, a los más débiles, a las mujeres, ¿verdad? Se les intimida y es un acto de cobardía, pues, y dice la palabra de Dios que ningún cobarde va a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario meditar acerca de este patrón de conducta porque se está dañando muchas veces a los seres más cercanos, pues a la familia, a la que un día dijimos a la esposa la amamos, a los hijos los amamos, pero por otro lado pues los lastimamos. Y para poder romper esos patrones de conducta, pues vamos a ver ya un momentito cómo poder romper con esos patrones de conducta. Hay cuestiones como por ejemplo familias de asaltantes, el tío es asaltante, el papá es asaltante, el hijo es asaltante, cuando muchas veces caen este grupo de vándalos, pues nos asombramos porque son puros familiares. Está a veces el abuelo, el papá y el hijo, que son herencias, son maldiciones que se heredan, pues patrones que no se han podido romper porque Dios no está en la casa. Así es, también tenemos otro punto que es los divorcios, ¿verdad? Esto sí que está muy a la moda ahora de los divorcios, porque muchas veces en las familias ha habido divorcio tras divorcio. Entonces ya los hijos o las hijas ven que los padres fueron divorciados, entonces también ellos se casan y piensan que también como el papá o la mamá se divorciaron, ellos o ellas también se tienen que divorciar. Realmente no lo es así, ¿verdad? No tienen por qué ellos hacer lo mismo que sus padres. Tienen que realmente ser una pareja que ame y que busque a Dios para que no se repitan los divorcios en las familias, en los hogares, sino que sea algo diferente, algo precioso de parte de Dios. Entonces no permitamos que si nuestra familia, nuestros primos, tíos, tías fueron divorciados, entonces nosotros no permitamos más eso en nuestras familias. Realmente hagámoslo con todo nuestro corazón, pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder formar una familia conforme a su voluntad. También tenemos otro patrón de conducta, otra maldición que es acerca de los abortos. Muchas veces se practica el aborto, ¿verdad? Y el aborto, dice la palabra del Señor, que es un asesinato, pues, ¿verdad? Es quitarle la vida a alguien, pero muchas veces como ese ser pequeño, pues no habla, no ha crecido, es muy vulnerable, pues el adulto decide qué es lo que hacer con la vida de ese niño o de esa niña, ¿verdad? Y los abortos son
pues un asesinato, y muchas veces eso también es un patrón de conducta que se repite en las familias. La abuela abortó, la mamá abortó, la hija aborta, y si la generación no se endereza, no se procura estar en Dios, pues la hija y la nieta va a repetir esos patrones de conducta, pues prácticamente asesinando a niños que vinieron al mundo muchas veces sin pedir. Así es, también tenemos otro punto que es la brujería y la hechicería, ¿verdad? Hay familias en generaciones que se ha hecho todo esto, ¿verdad? De la brujería y la hechicería y se empiezan a heredar a las otras generaciones, como mis abuelos fueron hechiceros, mis bisabuelos, mi mamá, entonces yo también lo tengo que hacer. Entonces nosotros no debemos de aceptar eso más, sino romperlo en el nombre de Jesús y no seguir esos patrones malos de conducta que nuestras generaciones pasadas tuvieron, sino que nosotros lo debemos de romper en el nombre de Jesús y ser libres de toda esa maldad. Yo me sorprendo porque muchas veces hay cristianos que todavía practican la brujería. Pues. Yo me sorprendo porque ellos van y consultan algún tipo de adivino, consultan el horóscopo, o sea, ponen su futuro en las predicciones de una persona cuando la palabra de Dios es suficiente para nosotros, ¿verdad? Es sorprendente que los cristianos todavía visiten hechiceros, brujas, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pasando en sus vidas. Hay mucha gente que dice, mira, yo estaba orando y pidiéndole a Dios y no pasó nada, me tuve que ir con un adivino, con un brujo. Pero qué tremendo después darle la espalda a Dios después de que Él ha sido tan bueno con nosotros. Por eso esos patrones no se logran romper porque estamos claudicando en dos pensamientos. El adulterio y la fornicación también son dos cosas que están afectando en este tiempo a mucha gente. Ahorita pues prácticamente la juventud quiere pues vivir sexualmente ya su vida libremente sin ningún compromiso, y eso se llama fornicación, y eso es un pecado fuerte delante de la presencia de Dios. No es juego, no es un juguete. Cada quien debe de respetar y amar su cuerpo, ¿verdad? Y el adulterio, ¿para que es una relación fuera del matrimonio, ¿verdad? Muchas veces hay adulterio y es tan tremendo pues el grado de adulterio que existe en el mundo, pues muchos se casan y son infieles, y yo digo, bueno, ¿por qué es que suceden estas cosas? Y si vemos a generaciones pasadas, pues ya vemos a nuestros padres que cometieron adulterio, que hubo infidelidad de parte de mamá, de parte de papá, y vamos con la generación pasada, con los abuelos, y nuevamente se repiten estos patrones, ¿verdad? Qué tremendo es que el adulterio y la fornicación también son esos patrones muy repetitivos que hay en los hogares, que son destructores para la familia. Así es, también tenemos otro punto que son las enfermedades. Hay muchas personas que piensan y dicen, ay, es que mi abuela tuvo esta enfermedad, mi mamá también, entonces yo también la tengo que tener. No, realmente no la tienes que tener, porque si nosotros decidimos buscar a Dios con todo nuestro corazón, todo lo pasado en nosotros ya no surge efecto. Todo lo malo que muchas veces nuestras generaciones pasadas tomaron para ellos, ya en nosotros ya no hace ningún efecto. Entonces nosotros no podemos recibir ninguna enfermedad de ninguno de nuestras generaciones pasadas, porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Decidamos en nuestro corazón confesarlo en el nombre de Jesús y así será. La pobreza también es algo que se repite. Mucha gente tiene el pensamiento que dice, bueno, mi familia fue pobre, yo voy a ser pobre, y pues atan a sus hijos con decirle, mira, nosotros siempre hemos sido pobres, nunca vamos a superar. Pues déjeme decirle que la pobreza solo es un tiempo en que nosotros somos a veces probados, y luego pues viene la oportunidad de ser bendecido y ser prosperado. Entonces muchas veces la pobreza es por falta de actitud, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos ayudado a muchas familias, se les ha ayudado con un negocio, con ofrendas, con alimentos, pero esta familia no cambia de pensamiento. Pues en una oportunidad nuestro pastor nos decía a nosotros, mire, yo no le doy a la gente todo el tiempo, le doy un pescado. Si
sino que yo le enseño a pescar, ¿verdad? Y nosotros hemos emprendido algunos pequeños proyectos con algunas familias, pero media vez la persona no cambia de pensamiento, definitivamente le va a costar salir de la pobreza. Entonces hay que romper ese patrón de conducta. ¿Por qué se repiten entonces esos patrones de conducta si nosotros ya estamos en el Señor? Muchas veces por imitación, pues, yo veo que mi papá es alcohólico, yo veo que mi papá le gusta fumar, yo veo que mi papá le gusta, pues, engañar a mi mamá, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿verdad? Muchas veces son patrones de conducta por imitación, otras veces son por imposición. También tenemos este punto por imposición, ¿verdad? Porque muchas veces la mamá, un ejemplo, ¿verdad? Que le dábamos al principio también era sobre la prostitución. Y si la mamá era prostituta, también quiere que la hija lo sea. ¿Por qué? Porque ella también lo fue. Solamente ella, porque ella se lo impone. Entonces la hija también actúa conforme la mamá le está dando estos consejos también. Muchas veces los patrones de conducta se repiten porque son puertas que se abren. Nosotros que ya estamos en Cristo nos preguntamos muchas veces por qué yo lo volví a hacer lo que hicieron mis padres, o por qué mis hijos hicieron lo que nosotros hicimos. Pues muchas veces son porque se abren puertas al pecado, algún pecado dejamos de entrar, y es el lugar donde los espíritus inmundos entran a ofrecer lo mismo que pues hicieron nuestras generaciones pasadas. Estos espíritus inmundos, dice la palabra del Señor, que regresan de tiempo en tiempo, ¿va? Satanás dice que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Aquel que esté débil en su fe, que no esté orando, que no esté leyendo su Biblia, que no esté perseverando en una iglesia, es una presa fácil para Satanás. Vemos en el libro de Gálatas capítulo 10, Gálatas 3, del 10 al 13. Aquí está la clave cómo poder ir rompiendo esas maldiciones. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hicieras estas cosas vivirá por ellas. Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que muriere colgado en un madero. Jesús nos vino a redimir de la maldición de la ley, ¿verdad? Él pues nos vino a dejar ir libres. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y de la maldad. Ahora el Señor nos ha rescatado por medio de un pago. ¿Y cuál fue ese pago? Su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario para perdonarnos, para hacernos libres. Entonces nosotros que ya somos redimidos con la sangre de Cristo Jesús, es necesario que pues tomemos esa promesa y vivamos en santidad para poder romper totalmente con esas maldiciones generacionales. Amén. También tenemos otro pasaje de la palabra que está en Juan, su capítulo 9 y su verso 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Realmente también hay situaciones que pasan en las familias y uno se pregunta y uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija sufrió esta enfermedad? O yo estoy sufriendo esta enfermedad. Realmente no es porque nos haya alcanzado alguna maldición, porque nosotros ahora vivimos en Cristo Jesús. Realmente son, como lo dice aquí su palabra, que le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Realmente el Señor también quiere que nosotros podamos saber que hay un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que también puede sanarnos, porque Él quiere ponernos muchas veces a prueba, porque Él quiere saber realmente si nosotros le amamos
y realmente si nosotros estamos con Él y en Él. Entonces también muchas veces puede pasar esto en nuestras familias, ¿verdad? Que viene alguna enfermedad o alguna situación difícil, pero realmente es para que el nombre de Dios sea glorificado. Para eso muchas veces vienen a nuestra situación, a nuestras vidas, situaciones difíciles, pero para que el nombre de Dios sea glorificado, no porque alguna maldición nos esté alcanzando o la esté alcanzando realmente, sino es para ver la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Pasos para ser libres de las maldiciones. En primer lugar, hay algo muy importante, es que debemos de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ese es el paso número 1 y muy importantísimo en nuestras vidas. Reconocer que Jesús un día vino y murió por nosotros para salvarnos y para perdonarnos de todos nuestros pecados. Ese es el paso número 1. También el paso número 2 es un verdadero arrepentimiento. Realmente tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados para que el Señor pueda obrar en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón. Su palabra dice que todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Santificarnos cada día es el paso número 3. No debemos descuidarnos, ¿verdad? Porque muchas veces con los descuidos que tenemos, después ya de estar en el Señor, pues ya no oramos y no leemos las escrituras, no buscamos la santidad, pues abrimos puertas donde Satanás entra y nosotros volvemos a cometer los mismos errores. No es que ya la sangre de Cristo no tenga poder, no, sino que hay decisiones que nosotros tomamos. Por eso es importante santificarnos cada día. Así es. También ninguna maldición tiene efecto en un nacido de nuevo. Realmente ninguna maldición. Alguien que haya recibido a Jesús como su Salvador, no tiene efecto ninguna maldición que le hayan dado o que le hayan dicho, ¿verdad? Que tiene, realmente no. Realmente la persona que haya entregado su corazón a Jesús y nació de nuevo, la sangre de Cristo Jesús lo cubre. Amén. Hay algo muy importante que también no debemos de olvidar, es la oración. Todos los días debemos de estar orando. Antes de salir de casa, cuando regresemos de casa, antes de dormir. Y si tenemos un espacio en el día, pues en el trabajo, en el descanso, a la hora de refacción, pues orar un momento para estar atentos a cuál es la voluntad de Dios y fortalecernos. La oración nos fortalece y nos ayuda a desechar todo pecado y toda tentación. Amén. También la lectura de la palabra de Dios. Debemos de estar en constante leyendo nuestra palabra para poder nosotros también saber lo que Dios tiene en su palabra para nosotros como sus hijos, como nacidos de nuevo. Hay muchas promesas en la palabra que debemos saber nosotros como hijos de Dios y que las tenemos que tomar para nosotros. Tenemos que leer siempre nuestra palabra. Debemos de ser perseverantes también en la iglesia, Amén. Congregarnos. La Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pues algunos tienen la costumbre de ir un tiempo y otro tiempo no, un tiempo buscamos solo cuando hay necesidad y no. Debemos de perseverar constantemente y así no vamos a permitir que esas maldiciones operen nuevamente en nuestros corazones. Así es de que a perseverar en el nombre de Jesús. Amén. También tenemos que tener muy buenas confesiones. El libro de Proverbios, su capítulo 6 y su verso 2 nos dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Realmente tenemos que tener muy buenas confesiones. Tenemos que escuchar qué es lo que nosotros estamos confesando, aún a nuestra propia vida, ¿verdad? O a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Qué es lo que nosotros estamos confesando? Porque eso, como dice aquí, te has enlazado con las palabras de tu boca. Tengamos mucho cuidado en qué es lo que nosotros estamos confesando. Amén. Los cristianos debemos hablar en familia. Es algo que nosotros hemos hablado con nuestros hijos en casa. Debemos de hablar de algunas cosas importantes, como por ejemplo recordar, no para darle énfasis a los pecados y cuestiones que han venido de generación en generación, sino para cuidarnos porque Satanás viene nuevamente a visitar nuestros hogares y a ofrecernos las mismas cosas a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos.
Nosotros muchas veces nos reunimos en casa y le decimos a nuestros hijos, miren, hijos, aquí vamos a orar y vamos a reprender espíritus inmundos de adulterio, de fornicación, de lascivia, espíritus inmundos de mentira, y todas las de fornicación, ¿verdad? Todas las cosas, pecados que han venido de generación en generación, y les decimos muchas veces a nuestros hijos, miren, vamos a orar y vamos a reprender, y ustedes también manténganse orando y buscando a Dios con todo su corazón para que el enemigo no los encuentre ahí despistados, ¿verdad? Y vaya a entrar a su mente y a su corazón a ofrecerle las mismas cosas, y ustedes vayan a caer en los mismos pecados que quizá nosotros cometimos o nuestros padres cometieron. Pues entonces hay que cerrar esos espacios, hablar abiertamente, tal vez no directamente de alguna persona específica que cometió los pecados, sino hablar de los pecados en general para poder cerrar esas puertas a través de la oración y reprender espíritus inmundos que quieran venir a ofrecer nuevamente sus pecados a nuestra familia. Solamente así nosotros vamos a poder romper y quitar definitivamente esas maldiciones generacionales, esos patrones de conducta que ya no deben repetirse en nosotros como cristianos. Dios siempre nos ha dejado y nos ha hablado de dos caminos. Desde el principio el pueblo de Israel le decía, dejo delante de ti el camino de la bendición y de la maldición, el de la vida y de la muerte, ¿verdad? Pero siempre Dios nos aconsejó, escoge pues la bendición, busca pues la vida. Dios siempre, por aquello de que uno no tuviera en claro en su mente qué es lo bueno y lo malo, Dios siempre nos da una luz que escoger, y ese es el camino de la bendición y el camino de la vida. Amén. Así es de que en el nombre de Jesús, esos patrones de conducta, esas maldiciones generacionales deben terminar hoy mismo en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy lo invitamos a que cierre sus ojos, a que cierre sus ojos, a que cierre su mente y su corazón a todo ese tipo de pensamientos que vengan negativos o quizá interrogantes, cómo poder romper con estas maldiciones que han destruido nuestras familias. Pues hoy vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a bendecirlo con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. En este momento que tú nos permites compartir tu palabra, Padre. Hoy venimos con todo nuestro corazón a declarar palabra de vida eterna, palabra de poder sobre la vida de aquellos que nos están viendo, Padre. En el nombre de Jesús creemos con todo nuestro corazón, Padre Santo, que hoy tú vas a romper definitivamente todo patrón de conducta destructivo para las familias, para las personas, Padre. Toda maldición generacional que se ha venido repitiendo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy la cortamos con la sangre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que en la vida de aquellas personas, Señor, que no te conocen, hoy te puedan recibir como Salvador personal, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, repita conmigo aquel que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador personal. Gracias te doy porque tú moriste para perdonar todos mis pecados y para romper toda maldición que por herencia mis padres me han dejado. Pero hoy decido romper con esas maldiciones, declarando que tú eres el Rey y Señor de mi vida y de mi familia. Gracias, Señor, gracias por esa familia, esa persona, esa mujer, ese hombre que hoy ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Y también el llamado es para arrepentimiento. Por favor, repita conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento y te pido perdón de todos mis pecados, porque estoy pecando de la misma forma que pecaron mis padres. Aquello por lo que un día juzgué a mis padres que no me gustó, yo lo estoy haciendo de nuevo, pero hoy rompo en el nombre de Jesús toda maldición. Todo eso no tiene efecto ya en mi vida, porque tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme. Ahora yo me propongo en mi vida, en mi corazón, buscarte en oración, perseverar en la iglesia, leer tu palabra, santificarme cada día, Padre, en el nombre de Jesús, y cerrar toda puerta al pecado que haya permitido que esas maldiciones entraran nuevamente a mi casa. En el nombre de Jesús, hoy bendecimos la vida, Padre, de tus hijos, de tus hijas, de las familias
que están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús hoy los bendecimos y declaramos que hay paz y que hoy es rota toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y damos gracias a Dios por esta oportunidad preciosa que nos ha dado de compartir aquí con mi esposa este tema muy especial, que con la guianza del Espíritu Santo pues hemos compartido esto para bendición de cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones, hermano.